fluido desde el punto de vista de las personas que más lo promocionan en Internet. Sí. Nosotros, nuestra experiencia y la gente que tenemos detrás, os podemos confirmar que el método es mucho más de lo que parece, que tiene un poder tremendo, que está basado en descubrimientos científicos sobre fisiología muy sólidos y que cuando se hace bien, cuando nosotros somos capaces de llevaros bien, de haceros hacer la práctica bien y cuando el alumno realmente lo toma con convicción y con ganas, tiene unos efectos que no se ven con ningún otro método. O sea, es un método verdaderamente poderoso. Bueno. Bien, Susana. Muy bien, Susana, pues bienvenida. Bienvenida Alba y bueno, todos los demás. Igual empezamos, ¿no? 5 minutos de Sí, corte, sí, ¿no? vamos empezando, sí. Venga, empieza tú, Nicolás, con tu testimonio y... Bueno, dale. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Un gusto de tenerlos acá con nosotros. Bueno, mi nombre es Nicolás, soy argentino. Soy uno de las personas que junto con Javier, que nos estamos formando para impartir este método en español. Y bueno, mi experiencia personal con el método que es una técnica, una educación muy completa alrededor de la respiración, que incluye muchas técnicas que en su aplicación y a la medida que las he integrado en mi vida y en la medida me he entrenado y comunicado con los instructores más antiguos de este método, me ha llevado a hacer un cambio radical, tanto en mi estado de salud como en mi estado de ánimo. Digamos, sigo siendo la misma persona, pero las condiciones, mis condiciones físicas y digamos, mis condiciones anímicas han mejorado radicalmente, ¿sí? Eh, si bien no era una persona que no se ocupaba de su salud, hacía deporte, trataba de cuidar mi alimentación, etcétera, nunca había encontrado antes algo que tuviera un efecto tan claro y tan efectivo, que fuera tan a la raíz del problema. Eso es lo que uno siente, que va a la raíz de los problemas crónicos. Bueno, en concreto, antes de practicar el método, yo sufría una serie de síntomas crónicos, ¿sí? Que eran migrañas, problemas digestivos, como la digestión muy pesada y problemas en el hígado, mucha tensión muscular en la espalda, eh, una fatiga, ¿sí? Como que siempre cansado y dormía 8 horas, 10 horas y me levantaba más cansado de lo que me acostaba. El pulso cardíaco muy alto, yo podía estar sentado, tranquilo, y estar con un pulso de 110 pulsaciones por minuto, que no era para nada normal, y también alta presión arterial. Bien. A medida que continué con la práctica, todos estos síntomas fueron disminuyendo en intensidad, en frecuencia, las crisis, digamos. Y bueno, hoy es el día que les puedo decir que estoy libre de esos síntomas. Digamos, en mi vida ya no tengo más ni migraña, mi pulso se ha normalizado. Bueno, también como producto secundario he bajado como 15 kilos de peso de una manera completamente espontánea, sin hacer ningún tipo de dieta especial ni nada. Y bueno, todos los temas del hígado como que se han acomodado. Bien, esa es mi experiencia a nivel personal. Ahora, enseñando el método, estamos cosechando mucha experiencia junto con Javier. Por ejemplo, hay gente de nuestra familia que lo está haciendo, en particular mi papá,
Mi papá, para que tengan una idea, es un hombre que tiene 80 años y con unos meses de práctica del método fue capaz de normalizar un problema de hipertensión arterial que arrastraba hacía décadas, a tal punto que es el día de hoy que mi padre no toma ninguna de las medicaciones que le habían prescrito para la hipertensión, para el colesterol y para ¿cómo se llama? Un anticoagulante que le habían prescrito, ya no los necesita más, y eso es en virtud de haber normalizado su respiración a tal punto que esos síntomas ceden. Entonces, esa es mi experiencia, un poco sobre la organización a la que pertenecemos. Básicamente, el método buteico se ha transmitido, eh, el profesor Buteyko lo diseñó, lo investigó, lo validó científicamente y él mismo formó la primera generación de instructores, entre los cuales podemos nombrar a Alexander Stasmansky y a Vladimir Sukunusov. Y nosotros trabajamos con Vladimir Sukunusov, es uno de los instructores que nos supervisa, y con unos instructores, digamos, de segunda generación que han estudiado con Alexander Stalmansky, por ejemplo, Christopher Drake, que fue el primer instructor fuera de Rusia en ser certificado, ¿sí? El profesor Buteyko extendía una cosa que se llama un diploma rojo, que era un diploma que te validaba como instructor, digamos. Son gente que tienen 30, 40 años de experiencia enseñando el método, que han trabajado con miles de estudiantes, literalmente decenas de miles de estudiantes, y sin temor a equivocarnos, son las personas más experimentadas y calificadas para enseñar el método. Así que bueno, esas son las personas con las que nosotros trabajamos, son las personas que nos respaldan, que nos supervisan y que se aseguran de que la gente que estudia con nosotros vaya todo bien. Bueno, eso por mi parte. Bien, Nicolás. No sé si has traído la foto para probarlo, todo lo que dices. Vale, ahora la pongo. Dale. El otro día la vi y dije, ¿pero qué le ha pasado a Nicolás? Que está hinchado, ¿qué le ha pasado? Pensaba que era una foto actual, que realmente es que ha cambiado tu fisionomía completamente, completamente. Sí, Bueno, yo soy adiós. Javier, cuando quieras. Yo soy Sí, Javier sí. y yo empecé a hacer el método Buteyko porque era cantante de ópera y había promesas que se hacían sobre la voz y bueno, ya sabéis que los cantantes estamos obsesionados con la respiración. Estamos obsesionados con la respiración, con la postura, con todo lo que sea ese tema, ¿no? También estaba muy interesado en temas de salud, entonces había promesas en los dos flancos y bueno, me lancé a hacerlo. Lo que me sorprendió más es que no era una técnica de respiración como técnica de la mecánica de la respiración, sino que tuvo un efecto fisiológico. Y fue precisamente ese efecto fisiológico el que cambió mi voz. Entonces me di cuenta que había un aspecto fisiológico, un aspecto de salud muy profundo en el organismo que cambiaba la voz, lo cual me sorprendió muchísimo porque siempre lo que hacemos los cantantes es tratarlo de una forma mecánica, ¿no? ¿De cómo funciona la respiración? Pues cuando respiramos, relajamos la tripa, el aire entra, luego utilizas el apoyo, etc. En concreto hay una cosa en el canto que se llama el passaggio, que en italiano, que es como pasar de la voz normal a la voz más aguda, ¿vale? Que hay un cambio ahí en las cuerdas vocales que es difícil de manejar. Y esto se convirtió de una forma mucho más natural. ¿Vale? Entonces, os cuento esto un poco para que os deis cuenta de la multitud de aplicaciones que tiene. En principio, el interés mayor nuestro, el de nuestros supervisores, es sobre todo el de las enfermedades crónicas, ¿vale? Porque Buteyko descubrió la razón por la que estas enfermedades son tan insidiosas y lo ligó a la respiración, que os vamos a explicar después, ¿vale? Yo lo que noté era que tenía mucha más energía, que podía estudiar más. Y luego también una cosa que empecé a hablar de ello en el webinar pasado, que me lancé un poco a hablar de ello, era yo estaba siempre muy frustrado porque cada vez que me comprometía con algo en la vida y empezaba a trabajar mucho por ello, me solía poner enfermo. Es decir, no tenía la energía
para lograr las cosas que quería lograr, para estar en un estado de energético, calmado, además, en el que pudiera hacer el trabajo que quería hacer. Siempre sobretrabajaba y me acababa poniendo enfermo, cogía alguna infección, cogía algún catarro que me debilitaba y un poco paraba ese impulso que tenía. Esto ya no ocurre. Bueno, de hecho algo clarísimo que está ocurriendo es que trabajamos muchísimo por este método, Nicolás y yo, pero es porque tenemos la energía para hacerlo y tenemos también el entusiasmo, el pundonor para hacerlo. Y os puede parecer ahora un poco extraño, pero realmente este método es buenísimo para la mente, para calmar la mente, para poner la fisiología en un estado de normalidad, que es realmente lo que queremos, ¿vale? Porque hay muchos métodos de respiración que hacen cosas increíbles, pero en realidad lo que queremos es estar sanos las 24 horas del día y tener la energía para funcionar en la vida, que ya es bastante difícil, ¿vale? Entonces, también mi familia lo hizo, mi madre lo ha hecho con resultados fantásticos, se le han pasado las arritmias que tenía, también tuvo un ictus, un evento cardiovascular bueno, que le ha mejorado mucho porque también perdió algo de movilidad en la parte derecha del cuerpo. Esto también no está completamente resuelto, ¿vale? Pero está mucho mejor porque en realidad el método buteyko tiene un efecto enorme sobre la oxigenación de los tejidos. Entonces esto influye a nivel muscular, influye a nivel nervioso, etcétera. Mi padre lo ha hecho también. La realidad es que mis padres no lo pueden dejar. Lo empecé a hacer también con otros miembros de mi familia y han resuelto temas como el asma, los vértigos, la alta presión sanguínea, etcétera. ¿Vale? Entonces, esto es un poco nuestro testimonio. El método funciona a un nivel muy profundo porque el profesor Buteyko era un grandísimo científico, ¿vale? Y a su pesar, curiosamente, él encontró este método, decimos a su pesar porque era tan gran científico que incluso diseñaba las máquinas que medían todos los gases que estaban en el cuerpo mientras tenía un centro en la Unión Soviética. Tened en cuenta que Buteyko era un científico que llegó a estar incluso en el programa espacial ruso, el programa espacial soviético. Él era uno de los científicos principales. Entonces tenía acceso a muchísimos medios que los utilizó y al final, en realidad, lo que se dio cuenta es de que no hacía falta ninguna medicina ni ninguna máquina, que era el paciente mismo el que tenía que realizar el método porque se trata de una recalibración del cerebro desde la base para cambiar la respiración. De lo que se dio cuenta Buteyko es de que todas las enfermedades crónicas, que él llamaba las enfermedades de la civilización, todas las enfermedades crónicas, ¿vale?, tienen una causa. Es decir, él encontró la causa de todas las enfermedades crónicas y con este método encontró su solución. ¿Vale? Él empezó desde muy joven. Él tenía una enfermedad muy grave de hipertensión que seguramente habría acabado con su vida si no hubiese encontrado el método. Él observó que los pacientes que estaban a su cuidado, que eran enfermos terminales, cuando iban a morir respiraban muy fuerte y muy profundo. Y también lo pudo contrastar con cómo respiraban los bebés, que respiraban de una forma muy pequeñita, muy suave, como una vibración. Él se preguntó por qué era esto, porque siempre nos dicen que tenemos que respirar profundo, y empezó a aplicar técnicas de respiración superficial consigo mismo y se dio cuenta que podía curar su hipertensión. Se dio cuenta muy pronto también que podía curar el asma y así con todas las enfermedades crónicas. ¿De acuerdo? Entonces, no sé, igual os podría decir alguna cosa más sobre Buteyko, pero básicamente es deciros que este descubrimiento no choca en absoluto con lo que es los principios científicos de la medicina tal y como la conocemos. ¿De acuerdo? Solo cambia el método, porque se trata de un método de respiración que lo tiene que aplicar el paciente mismo con la ayuda del practicante. ¿Vale? Se trata de hacer un curso en el que os enseñamos cómo se hace y luego ya depende mucho más de vosotros, pero con nuestra asistencia. ¿De acuerdo? O sea, es decir, es el método el que cambia, pero las bases científicas, fisiológicas, las bases, a ver,
las bases científicas son extremadamente sólidas. ¿De acuerdo? No sé si quieres añadir algo más sobre esto, Nicolás. Sí, para que le muestro la foto. ¿Se Ah, la ve? foto. A ver, sí. Es que Ese era yo antes de practicar el método. Como podrán ver, la inflamación se fue completamente. Y bueno, y viendo esa foto me acuerdo que no me sentía para nada bien dentro de mi cuerpo y hoy me siento mucho mejor, mucho más liviano, mucha más claridad mental y, y bueno, eso es algo fisiológico. En mi fisiología se ha normalizado, por eso he perdido peso, por eso mi cerebro funciona mejor. Muchas cosas que se le cargan a la tipo psicológico, emocional, tienen eh, una raíz orgánica, que es por ejemplo, el nivel de dióxido de carbono en los pulmones está correlacionado directamente con el nivel de excitabilidad del sistema nervioso. Vale para las ratas y vale para nosotros también. Digo las ratas porque fue en uno de los experimentos en los que se ha demostrado. Es decir, que cuando aumenta el nivel de dióxido de carbono, y el nivel de dióxido de carbono aumenta cuando nuestra respiración es más superficial, el umbral de excitabilidad del sistema nervioso sube también. Eso significa concretamente que es más difícil perturbarlo el sistema nervioso. Entonces, básicamente la conclusión es que cuando la respiración se vuelve más superficial, cuando se ajusta a la norma fisiológica, estamos más tranquilos. ¿Sí? No tiene que ver tanto con una cosa puramente psicológica, sino con algo fisiológico. Entonces es por esto que el trabajo con la respiración puede tener un impacto tan alto en temas como la ansiedad, o la depresión, o el insomnio, e incluso la esquizofrenia. Uno de nuestros supervisores es experto en tratar con personas que tienen esquizofrenia, por ejemplo, y resolver sus problemas trabajando con la respiración. Bueno, entonces, para, para decirlo en pocas palabras, ¿sí? El profesor Buteco, un médico, un investigador científico médico ucraniano, que realizó su investigación entre la década del 50, 60, 70, 80, descubrió primero cuál es la causa de todas las enfermedades crónicas. Y enfermedades crónicas hablamos de un amplio abanico de enfermedades que la medicina actual dice que son incurables, que comprende el asma, por ejemplo, el asma, las alergias, constipación, enfisema, esclerosis múltiple, síndrome de fatiga crónica, ansiedad, depresión, hipertensión arterial, la diabetes, eh, ¿qué más? Enfermedades autoinmunes, bueno, así. EPOC. ¿Qué más? ¿Alguna que me haya EPOC. olvidado? El Sí, EPOC. El EPOC es EPOC. un síndrome inflamatorio en los pulmones. Descubrió cuál era la causa de todas esas enfermedades crónicas y diseñó un método para atacar la causa y por lo tanto revertirlas en la medida, bueno, digamos, una enfermedad crónica cuando progresa hace daños y algunos de esos daños son irreversibles. Lo que se puede hacer con el método es revertir la enfermedad hasta el punto del daño que es capaz del cuerpo de repararlo. Por ejemplo, alguien que tiene POC se van lesionando los pulmones, ¿sí? El método puede revertir esa condición, pero el tejido que está perdido de los pulmones no se va a recuperar, pero la persona va a tener, a través del método, puede volver a tener una calidad de vida normal, digamos, por más que tenga un 30% de los pulmones. Entonces, ¿cuál es la causa de todas las enfermedades crónicas? Y un método para revertirlas y para tratarlas. Y eventualmente para prevenirlas, ¿sí? El cáncer también es una enfermedad crónica y hay algunos tipos de cáncer que que no sean muy agresivos, que se pueden tratar exitosamente también.
Y la causa que descubrió el profesor Buteyko es la hiperventilación crónica. Respiramos demasiado, ¿sí? La norma de respiración, la norma fisiológica es respirar de 3 a 4 litros por minuto en reposo. El profesor Buteyko descubrió que todas las personas con síntomas crónicos respiran varias veces por encima de la norma, ¿sí? En vez de respirar 3 o 4 litros por minuto, respiran 10, 15, 20 litros por minuto, ¿sí? ¿Eso qué hace? Eso genera una deficiencia de dióxido de carbono, que el dióxido de carbono no es un gas de desecho, sino que es fundamental para el funcionamiento del cuerpo, y esa deficiencia a la larga lleva a la aparición de los síntomas crónicos. Bien, ese fue el descubrimiento. Para que tengan una idea, ¿por qué decimos que el dióxido de carbono es tan importante? Hay mucho, interviene como es un factor regulador en los principales sistemas del cuerpo: inmunológico, nervioso, digestivo, hormonal. Todos esos sistemas del cuerpo están regulados por el dióxido de carbono. El dióxido de carbono regula el pH del cuerpo, por ejemplo, también, ¿sí? La manera más eficiente de regular el pH del cuerpo no es tomar jugo de limón en ayunas, sino regular la respiración, ¿sí? Eh, pero una de las cosas que es más impactante es que el dióxido de carbono garantiza la oxigenación de los tejidos. Entonces, si existe la creencia de que si respiramos más está bueno porque incorporamos más oxígeno y nos oxigenamos más, y bueno, pero la cuestión es que el cuerpo no es una fogata. A una fogata sí, si le das más oxígeno se enciende más, pero el cuerpo es más complicado que eso. Por lo siguiente, nosotros cuando respiramos se genera una cierta mezcla de gases en los pulmones, entre ellos el oxígeno y el dióxido de carbono. El oxígeno pasa a la sangre a través de los alvéolos y para viajar por la sangre se monta en las moléculas de hemoglobina, que es como un barquito que lleva al oxígeno por el torrente sanguíneo, ¿sí? Ahora, y eso es lo que se puede medir con esos oxímetros de dedo. ¿Cuánto oxígeno tenés en la sangre? ¿Sí? Que generalmente la saturación está muy alta, 95, 97%. Pero hay un detalle, que no es un detalle en realidad, que es que nosotros no queremos tener oxígeno en la sangre. Nosotros queremos que el oxígeno llegue a los tejidos, al corazón, al cerebro, a los riñones, al tejido muscular, ¿sí? Y el asunto es que hay una ley fisiológica que se llama el efecto Bohr, que la pueden buscar en la Wikipedia si quieren, que dice que para que el oxígeno se suelte de la hemoglobina, tiene que haber dióxido de carbono en el medio intracelular, ¿sí? Es decir, si no hay suficiente dióxido de carbono, el oxígeno no, no va a pasar de la sangre a los tejidos. Y los tejidos, por más que haya mucho oxígeno en la sangre, no se van a oxigenar. Y si no, los tejidos no se oxigenan, empieza el desastre, ¿sí? Las células empiezan a funcionar mal, empiezan a producir energía por fermentación, se empieza a acumular ácido láctico y toda la catarata de desastre que lleva a las enfermedades crónicas. Entonces, por ese solo aspecto, el dióxido de carbono es fundamental. ¿Y qué pasa? Cuando respiramos mucho, perdemos el dióxido de carbono. Nuestras células lo producen, pero si respiramos demasiado profundo, lo perdemos. Entonces, la primera regla general que nosotros damos, y que es quizá lo fundamental que se tienen que llevar de acá, y charlarlo con sus familiares, con sus amigos, transmitirlo, es que hay que respirar solo por la nariz. Si respiramos por la boca, vamos a estar hiperventilando mucho peor todavía, y vamos a estar perdiendo mucho más dióxido de carbono. Entonces, todas las actividades de su vida, incluido el ejercicio físico, incluido el esfuerzo físico, tienen que realizarse con una respiración a través de la nariz. ¿De acuerdo? Esa es la primera regla y es fundamental. El profesor Buteyko dijo, si yo pudiera hacer que, que toda la población respirara solo por la nariz, moriría siendo un hombre feliz, algo así dijo.
Pero bueno, es tramposo esto, porque todo el mundo dice, no, yo siempre respiro por la nariz. No. A ver, ¿cuánto, fíjense, están viendo la tele o tecleando en el compu ¿sí? Y empiezan a respirar por la boca sin darse cuenta. Entonces, realmente hay que tener mucha conciencia de no respirar nunca por la boca. Bueno, eso, Javier. No sé si empezamos con las pausas o algo más. Vale, sí, explico un poquito la pausa de control. Eh, Vale. a ver, como veis, aquí hay dos mitos que estamos echando por tierra. Uno, el de la respiración profunda, y otro, el del papel del dióxido de carbono. Es decir, como ha dicho Nicolás, el dióxido de carbono no es un gas de desecho, sino que juega en tante con el oxígeno. De hecho, cuando se trata de realmente ser maestros de nuestra propia respiración, es el dióxido de carbono al que le tenemos que prestar la atención, no al oxígeno. El oxígeno está en la atmósfera y lo vamos a tener. De hecho, hay un fenómeno que se llama la normalxia, ¿vale? Que nos dice que los niveles de oxígeno van a ser muy estables dentro de, como lo que ha explicado, dentro de la sangre, ¿vale? Pero lo importante es pasarlos a los tejidos. Entonces, estos dos mitos deben caer, solo tenéis que tener muy claro que es realmente el dióxido de carbono, el gas que es importante para nosotros, para prestar atención, no el oxígeno, aunque el oxígeno, por supuesto, es importantísimo. Queremos oxigenar los tejidos, las células, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, ha mencionado Nicolás ya una cosa muy importante, que existe una norma para la respiración. Del mismo modo que existe una norma para la temperatura corporal, ¿vale? Todos sabéis que 36,8 grados es la temperatura normal de nuestro cuerpo y que además podemos coger un termómetro, ponerlo bajo el brazo y medir la temperatura. Pues con la respiración ocurre tres cuartos de lo mismo. Existe una norma para la respiración, existe una medida para la respiración y además existe un método para normalizarla. Si estamos fuera de esa norma, sabemos que algo no está bien en el cuerpo. Lo mismo que sabemos que algo no está bien en el cuerpo cuando la temperatura está fuera de la norma. ¿De acuerdo? Entonces, la norma de respiración son de una respiración en volumen de 3 a 4 litros por minuto. Lo que hizo Konstantin Buteyko fue trasladar esta norma a lo que llamamos la pausa de control. Es decir, una medida equivalente, pero en tiempo, que es el tiempo que somos capaces de aguantar la respiración desde una respiración normal en la salida del aire sin ninguna incomodidad. A esto le llamó Buteyko la pausa de control. Y lo creáis o no, esta es una medida de nuestra salud. ¿De acuerdo? Es una medida importantísima de nuestra salud, que no se conoce. Luego vamos a estar con Airini. Airini siempre comenta, a mí me sorprendió que en todos mis años de estudiar medicina y de mi práctica de medicina, nunca se nos habló de la norma de la respiración. ¿Vale? Pues lo que hace Buteyko es trabajar con esto, con esta medida fundamental. Entonces, lo que vamos a hacer es practicar esta pausa de control. Os vamos a enseñar cómo se hace, cómo se mide y la vamos a medir aquí ahora con vosotros, ¿vale? Entonces, los que podáis encender la cámara, ¿vale? Para que os veamos, pues si hacéis algo que está mal y así vemos mejor lo que estáis haciendo y podemos ver si lo hacéis bien, puedes ver a nosotros también. Vale, entonces, la pausa de control consiste en, como he dicho, aguantar la respiración desde una respiración normal, nos taparemos la nariz y aguantaremos la respiración todo el tiempo que estemos cómodos sin respirar. En cuanto sintamos la primera señal de asfixia, ahí es cuando paramos. ¿Vale? Esto es la pausa de control. Entonces, vamos a tomar una postura erguida, pero relajada, ¿vale? Sobre todo la tripa. Y quiero que entréis en contacto un poquito con vuestra respiración normal, ¿vale? Con el ritmo de vuestra respiración. Y lo que vamos a hacer es, os voy a dar unas instrucciones para taparos la nariz y sobre todo, muy importante, al final que respiréis por la nariz. ¿Vale? Igual sentís algo de asfixia, no deberíais, porque no, entonces no sería la pausa de control, pero hay veces que hay gente que lo hace más de lo que debería. No respiréis por la boca y respirad suave por la nariz después de la pausa. ¿Vale?
Entonces, de una respiración normal os voy a ir diciendo yo el tiempo, ¿de acuerdo? Venga, pues entramos en contacto con la respiración primero. Respiramos de forma relajada, suave y normal. Y de una respiración normal. Cuando entra el aire, sale el aire y todos tapamos la nariz. Tapáis la nariz y aguantáis la respiración todo el tiempo que estéis cómodos. Estos son 10 segundos, 12, 14, 15, 16, 7, 18, 9, 20, 21, 2, 23, 4, 25, 6, 27, 8, 29, 30, 31, 2 por la nariz, 3, 4, 35, 6, 37, 8, 9, 40, primera señal, 42, 3, 4, 45, 6, 7, respiráis por la nariz, respirad solo por la nariz suavemente, eso es, muy bien. Vale, el tiempo que hayáis hecho, anotadlo igual en una, o lo podéis poner en el chat si queréis, ¿ya? Vale, entonces esto es la pausa de control. Pues habréis hecho entre, bueno, habréis personas que han llegado a 35, hay personas que han hecho menos de 20, no lo sé, lo vamos a ir viendo ahora en el chat, ¿vale? El profesor Buteyko estableció que la norma de la respiración, que equivale a los 3 a 4 litros de respiración por minuto, equivale a una pausa de control de 60 segundos. Una pausa de control de 60 segundos equivale a una salud óptima. ¿Vale? Una persona con una pausa de control de 60 segundos está plenamente en forma, está sanísima y no tiene ningún problema de salud. Esto, lo creáis o no, es así. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de las personas no tienen una pausa de control de 60 segundos. De hecho, incluso lo hablamos y lo hemos incluso bajado. Una de 50 ya es una pausa de control fantástica. ¿De acuerdo? Hoy en día, sobre todo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos, pues si una persona tiene una pausa de control de 30 segundos, esto quiere decir que está respirando el doble de lo óptimo, el doble de la norma. Todos conoceréis a alguien que come el doble de lo que se debe comer. Se puede hacer, pero realmente todos lo entendéis que no es bueno comer el doble de lo que deberíamos comer. ¿Vale? Empezamos a entrar ya en terreno peligroso. Cuando una persona tiene una pausa de control de 20 segundos, empieza ya realmente a existir la posibilidad de tener síntomas claros de enfermedades crónicas. En una pausa controlada, y por cierto, la media hoy en día está alrededor de 15, estamos hablando ya de síntomas crónicos, de enfermedades crónicas ya evidentes. Es decir, están ahí, se notan y la persona se queja de esos síntomas. Cuando estamos en una pausa de control de 10 o menos, estamos en zona de peligro. Estamos en una zona en la que es posible tener infartos, es posible tener ataques de pánico, es posible tener ictus, etcétera. Es decir, eventos realmente graves, repentinos, de los que habéis oído hablar lo suficiente, seguramente, para la salud. ¿Vale? Entonces, el método, todo lo que es este método es coger esta norma de nuestra salud y subirla lo más posible las 24 horas del día. Esto es difícil, pero al mismo tiempo simplifica todo muchísimo. Es decir, todo lo que tenemos que hacer es subir la pausa de control durante el máximo tiempo posible de las 24 horas que tiene el día, y para ello se hace una serie de ejercicios que tienen como objetivo realizar esto. ¿Vale? Es decir, sabemos cuál es la medida de nuestra salud y todo lo que tenemos que hacer es subir esa norma, subir ese número. Es difícil, pero sencillo. ¿De acuerdo? ¿Veis la idea un poco, no?
Básicamente, cuanto más alta es la pausa de control, más superficial es la respiración. Eso es lo importante. Cuanto más alta la pausa de control, más se ajusta la respiración a la norma. Y lo que nosotros queremos es respirar según la norma las 24 horas del día. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a hacer lo que se llama una pausa máxima. Esto, la pausa de control es una medida fisiológica, es como tomarse el pulso. La pausa máxima es parte de la ejercitación, es decir, parte de las técnicas que van a hacer que esa pausa de control suba. Entonces, lo primero que les vamos a pedir es que registren ahora si tienen algún síntoma, algún dolor o síntoma, le llamamos a cualquier tipo de incomodidad, alguna tensión o si tienen la cabeza muy acelerada. También que se fijen cómo está su energía, su estado de ánimo y su apetito. Así lo podemos comparar con cómo va a estar al final, después de que hagamos las pausas. Entonces, vamos a hacer una pausa máxima que simplemente es lo mismo. Inhalamos, vamos a inhalar normalmente, exhalar normalmente, van a tapar la nariz. Voy a empezar a contar, pero van a pasar más allá del punto donde están cómodos y la van a estirar utilizando su voluntad, van a aguantar la incomodidad. ¿Sí? La pausa de control es llegar hasta el punto donde empiezan a estar incómodos. Las pausas máximas es ir más allá, con un pequeño, en este caso un esfuerzo leve de la voluntad, alargarla. ¿Sí? La van a alargar lo más que puedan mientras puedan estar quietos, sin moverse. Y es muy importante cuando termina la pausa que no respiren por la boca, sino que respiren por la nariz y que respiren lo más superficialmente posible por la nariz. Cuando termine esta pausa van a tener muchas ganas de respirar, mucho hambre de aire, como le decimos nosotros. Lo que van a hacer cuando termina la pausa es suprimir el impulso de inhalar lo más que puedan, haciendo fuerza si hace falta, y mantener esa sensación de asfixia, porque eso es lo que va a recalibrar el centro que regula la respiración. Muy bien, entonces se van a relajar, se van a preparar, van a tomar una inhalación normal, una exhalación normal y van a tapar la nariz. Y empezamos completamente relajados y relajadas. Es importante tapar la nariz para poder relajar el diafragma. 10, 15, 20. Aguantan todo lo que puedan sin moverse. 24, 30 cuando terminan, bien chiquito, 32, Nariz, 35, por la chiquito, nariz, chiquito, suave por la chiquito, nariz. 39, 40, chiquito, chiquito por la nariz, 42, 44, 48, 50, muy bien, chiquito por la nariz, 52, 55, 58, 60, 62, 65, 68, 70, 72, 74. Ah, se había colgado la imagen. Bueno, entonces respiran lo más chiquito que puedan, mantienen el dióxido de carbono adentro, ponen sus números en el chat, a ver cuánto hicieron, pero ya les adelanto que su pausa de control real es aproximadamente la mitad de la pausa que hicieron recién. ¿Sí? Si hicieron una pausa de 30 segundos, su pausa de control está alrededor de los 15, y así. ¿Sí? Es una medida de corroborar la pausa de control también. Muy bien, ahora vamos a hacer, nos hicieron una pausa máxima de 48, su pausa de control es 48 digo, 4. 24. Soy físico, ¿eh? No soy un iletrado, soy doctor en física, pero no me acuerdo, no me acordaba. Si hicieron una pausa de 30, le daba 15, alrededor de 15. ¿Sí? Muy bien, ahora vamos a hacer otra. Otra pausa. Lo único que van a aguantar todo lo que puedan quietos y después se van a empezar a mover. Primero lentamente y después cada vez más rápido. ¿Sí? Esto es lo que nosotros llamamos
una distracción, es una manera de alargarla la pausa. Cuando el centro respiratorio sienta que hay movimiento, lo van a engañar durante un instante y va a creer que están respirando por el movimiento del tórax, entonces va a aflojar la presión, ¿sí? Entonces, de esta manera vamos a alargar un poco más la pausa, ¿sí? Y van a tratar de superar el número que hicieron recién. Muy bien, así que se van a preparar, van a tomar una inhalación normal, una exhalación normal y van a tapar. Empezamos. Muy bien. Bien relajados lo más posible. $20, chiquito, chiquito, chiquito por la nariz. 24. Y mantengan la respiración bien chiquita. 26. Cuidado cuando termina la pausa. 30. Cuando sueltan bien chiquito, suprime la inhalación. 34. Eso es. 37. 38, 39. Eso, empiezan a mover de a poco. 42. Cuando Todo el sueltan cuerpo, bien chiquito. eso, más Mueven amplio. todo el tronco. 48. 50. Eso, todo el cuerpo, no solo el cuello. 55. Eso es, Alejandro. Y ahora más rápido. 58. 60. Muy 62. bien. Chiquito, chiquito, chiquito. Mantienen el dióxido de carbono adentro. 66. Muy bien. Respiran lo más superficial que puedan. Dominan la respiración, mantienen la asfixia durante unos segundos. Muy bien. Y mientras ustedes se recuperan de la pausa, le damos la bienvenida a Irini. Hello, Irini. Welcome. Hello. Tenemos, Irini. Sí. Hello. Hello. vamos a traducir todo, ¿eh? O sea, este es un seminario en español, con Irini lógicamente hablamos en inglés, pero vamos a traducir todo lo que se diga en inglés, lo diremos también en español, ¿de acuerdo? Luego, si alguien habla inglés, es mejor que habléis en español para que el grupo entienda vuestra pregunta y nosotros haremos de traductores, ¿vale? Bien. Irini es médica y vive en Grecia y es la instructora de nuestro grupo que enseña el método en griego. Así que, bueno, tiene una formación muy especial porque es médica y ahora es instructora del método, así que es una buena oportunidad para que hagan todas las preguntas que ustedes quieran sobre sus propias condiciones de salud o sobre el método en general, así que adelante, aprovechen, o si tienen dudas sobre algo que hemos explicado también, adelante. Os animo encarecidamente que toméis la oportunidad de preguntar, de hacer vuestras preguntas a Irini, ¿vale? Porque no está en todos nuestros webinars, ¿vale? Este es el segundo al que viene, hemos hecho muchos, y realmente os las puede resolver de una forma muy clara. Así que aprovechad. Vale, ¿quién tiene una pregunta? A ver, tenemos Vamos, uno que rompa el hielo. Venga, romper el hielo. Hola, yo soy Hola, Francisca. Francisca. Estoy en Chile. Hola. Estoy como entro en frío, pero quiero aprovechar igual y quiero preguntar, ¿cuál es la diferencia con otros tipos de respiración, de pranayama, como las respiraciones de fuego? Yo apenas sé un poquito de ese tipo de respiraciones de yoga, entonces quiero saber cuáles son las diferencias. Te entendí que eran como estas especialmente para enfermedades crónicas, entonces a lo mejor esa es la diferencia, no sé. Okay. So Francisca is asking what's the difference between the Buteyko method and other breathing techniques such as pranayama from yoga, and what's the difference, the main difference? Good afternoon, everybody, or good morning, wherever you are. I'm very Hola a happy to be todos. with you. Un placer estar con ustedes. The difference is that Buteyko method is the best. La diferencia es que el método Buteyko es la mejor, dice. What I mean,
pranayama and Buteyko method have the same roots. El pranayama, el verdadero pranayama y el método Buteyko tienen la misma raíz. And Buteyko method is scientifically oriented. Pero el método Buteyko está orientado científicamente, digamos. It's a very simple tool that everybody can use Es una herramienta muy simple que todo el mundo puede usar to see and estimate exactly the point on which their health is right now. primero para estimar en qué punto está su salud actualmente. a So través it's de la a pausa de control. diagnostic tool. Sorry. Incluye la herramienta diagnóstica, que es la pausa de control, And also it's a therapeutic tool. y también herramientas terapéuticas para curar. Mhm. The changes can be measured and can be observed immediately. Los cambios que produce pueden ser medidos y observados inmediatamente, And it is a neutral tool. Everybody can use it, everybody can learn it. y es una herramienta neutral. Cualquier persona puede aprenderla, cualquier persona puede usarla. Mhm. It has no philosophy attached to it. No tiene filosofía, ningún tipo de filosofía que venga como mezclada. And the aim of classical Buteyko method is health. Y el objetivo del método Buteyko clásico es la salud. Mhm. Nothing more and nothing less. Nada más ni nada menos. Mhm. In Okay. fact, it is based in a pranayama, an advanced pranayama technique called Kumbhaka. De hecho, está basado en una técnica de pranayama avanzado que se llama Kumbhaka, Mhm. If you know about that. que es la retención del aliento justamente. Mhm. Y de hecho, si escucháis a Christopher, que es uno de nuestros supervisores, a hablar de Buteyko, él dice, Buteyko es yoga, el verdadero. Los yogis antiguos se dedicaban a curar a gente. Muy bien, Susana nos pregunta por qué es mejor respirar superficial. So Susana is asking, why is it better to breathe shallow? Mhm. Okay. Shallow breathing is the normal breathing. La respiración superficial es en realidad la respiración normal, Because we have the blood pressure, pulse, and temperature. porque tenemos la presión sanguínea y la temperatura, Pulse el pulso también, to measure our health. para medir nuestra salud, But the fourth way to measure our health is how much we breathe per minute. pero la cuarta forma de medir nuestra salud es cómo respiramos. This is not very common in a normal medical examination. Esto no es muy común en las examinaciones normales que hacen en la medicina, But maybe it is the most important. pero quizás sea la más importante. So breathing shallow means breathing towards the normal volume per minute. Entonces, respirar superficial significa respirar hacia la norma de volumen de respiración normal. But we must not confuse shallow with tense. Pero no debemos confundir la respiración superficial con una respiración tensa. So we breathe shallow through a relaxed belly, a relaxed thoracic cavity. Entonces respiramos superficial a través de una tripa relajada y una caja torácica también relajada, sin bloquear. It's not that we're tensed and we breathe shallow due to the tension.
Es decir, no se trata de tensar y respirar pequeñito dada la tensión que estamos aplicando, sino que es desde la relajación. Also, we cannot force our body to breathe shallow. We cannot force it. Y tampoco lo podemos forzar, no podemos forzar al cuerpo a respirar de forma superficial. That's why when someone chooses to train with the classical Buteyko method, Es por ello que cuando alguien elige trabajar con el método buteico clásico, que es el que hacemos nosotros, learns how to regulate the respiratory center so one can breathe shallow by itself automatically. We cannot, concentrate, now breathe shallow, now breathe shallow. We cannot do that. We have lives to live, other things to do. So we regulate the respiratory center and then shallow breathing becomes our second nature. entonces esta respiración superficial se tiene que convertir en algo que es nuestra segunda naturaleza, que es como muy natural, y se trata de hacerlo a través de la regulación del centro respiratorio del cerebro a través de unos ejercicios que nos hará respirar de forma superficial, de forma natural, de forma automática, sin pensarlo, sin tener que forzarnos a hacerlo. Mm-hmm. ¿Puedo hacer otra pregunta? Sí. Sí, dale. Perdona, es que ¿sabes qué pasa? No me queda claro el concepto de respiración superficial, porque a mí me llega como que superficial es una respiración como no profunda, como corta, entonces me confundo. No me queda claro el concepto. ¿Qué es lo que te confunde? Que para mí una respiración superficial es una respiración como corta, como eso, como no profunda. Okay, so she's a little bit confused because she says that for her, shallow breathing is a short breathing, it's not deep. So she's like confused around that. Yes, that's true. We breathe from a deep point in our body, from deep in our body, from our belly down, but the volume of air that we exchange with the environment is small. It's like children. The air is here, but our belly is soft. Entonces, lo que aclara Irini es que la respiración, el volumen que intercambiamos de aire es pequeño. El aire se intercambia como acá en la punta de la nariz, pero el movimiento de la respiración se hace con el abdomen. Es profunda en el sentido de que el movimiento de la respiración se hace con el abdomen, por eso tiene que estar relajado. Pero el volumen que se intercambia es pequeño. Esa es la respiración normal, fisiológica. I would say don't try now to grasp it. Just train through the beginner workshop, and after that, you'll begin to grasp it slowly. Many people need months to start understanding by practicing what shallow breathing is. It's not a concept. It's a new way of being with breath. Pero no traten de hacerlo ahora a la fuerza, de tratar de hacerlo artificialmente. En realidad lo que hay que hacer es entrenarse, es el entrenamiento que proveemos nosotros, y quizá a alguna persona le lleva meses reentrenar su respiración, incluso comprender a través de su experiencia qué significa respirar superficial. Porque no es un concepto, sino que es una nueva manera, es una manera diferente de respirar. For now, the basic rules: closed mouth, do not do not pant, and eat as much as you need and drink as much as you need are enough to start working towards the right direction. The basic rules are perfect for now. Entonces, por ahora, las reglas básicas que nosotros difundimos son suficientes. Es decir, la que le hemos nombrado de respirar solo por la nariz y con la boca cerrada, que no sea una respiración ruidosa ni forzada. Segundo, comer y beber solo en la medida
comer solo en la medida para matar el hambre y beber solo en la medida para saciar la sed. No comer demasiado y no beber demasiado, porque todas esas cosas impactan muy negativamente sobre la respiración. Con esas reglas, por ahora, es suficiente. Después, si ustedes quieren entrenar su respiración, tienen que trabajar con nosotros porque es un trabajo que es arduo y que lleva constancia y lleva tiempo. Bien, vamos a la siguiente pregunta. Una pequeña matización. Lo que respira en el cuerpo es el diafragma, ¿ok? Es el diafragma lo que respira. Lo que pasa es que cuando respiramos bien, el efecto secundario es que se mueve la tripa y la tripa está relajada, ¿vale? Y es por eso que no se mueve el pecho. Cuando movemos el pecho es que tenemos mucha tensión y estamos impidiendo nuestra respiración. Pero el movimiento porque hay gente que intenta respirar con la tripa. No, la tripa se mueve como efecto de una respiración natural que viene desde el diafragma, ¿vale? Esto es importante saberlo. Muy bien. Siguiente pregunta de Flor. Flor nos pregunta, o sea, básicamente el método buteyko es sostener la respiración para que aumente el dióxido de carbono dentro del cuerpo, así se oxigena mejor. Okay, Irene, so Flor is asking, so then basically the buteyko method is to hold our breath so that carbon dioxide inside the body raises, and therefore we will oxygenate better. Someone has understood well. Yes, that's right, Flor. It's one of the aims. Carbon dioxide increases oxygenation, and a basic aim of a classical buteyko method is to regulate the respiratory center so we can breathe shallowly without thinking about it. Also, we learn how to treat our symptoms. Everybody has different symptoms to treat. Other has insomnia, other just wants better stamina, others have asthma or fatigue or whatever. So in the training, we learn also specific things about our symptoms. Vale, exactamente, Flor, lo que has dicho es correcto. ¿Vale? Es a través del dióxido de carbono que conseguimos realmente oxigenar mejor. También el método consiste, como ha dicho antes, en entrenar el centro respiratorio para conseguir respirar de una forma superficial, de una forma natural, sin tener que pensarlo. ¿De acuerdo? Luego también una parte fundamental, absolutamente fundamental del método y una de las habilidades que ganan los estudiantes es que aprenden a tratar sus síntomas con el método, ¿vale? Síntomas como la insomnia o una falta de estamina o el asma o la fatiga. El alumno encuentra estrategias con los ejercicios para tratar los síntomas mientras están ocurriendo y hacer que se alivien. Muy bien, pasamos a la siguiente de Carolina, igual, o tapar la boca. Carolina pregunta, hola, buenas tardes. ¿Qué efectos tiene tapar la boca al dormir? Bueno, so Carolina is asking, what is the effect of taping the mouth while sleeping? Basic rule number 1, Carolina, is to keep our mouth closed 24 hours per day. La primera regla general que le transmitimos es mantener la boca, o respirar con la boca cerrada las 24 horas del día. And unless you have someone beside you to watch you all night and to close your mouth if it opens, it's much more practical to put some tape so it remains closed. Entonces, salvo que que contrates a alguien para que te mire toda la noche a ver si abrís la boca y te la cierres si se abre, lo más práctico es ponerse una cinta en la boca para evitar respirar por la boca durante la noche. It's a first measure of safety while sleeping, because night is a very dangerous for breathing period. It's dangerous for breathing. During 3 to 6, usually in the emergency ward of the hospitals,
we see many people coming with strokes, with heart attacks, with acute psychosis or with trauma. And this happens due to this breathing, over-breathing happening these hours of the night. Entonces, es una medida de seguridad básica poner la cinta en la boca para evitar respirar y hiperventilar mucho durante la noche, porque Irini está explicando que la noche es un periodo que es peligroso para la respiración, especialmente el periodo entre las 3 y las 6 de la mañana. La respiración tiende a profundizarse mucho, a tal punto que la gente que trabaja en las emergencias, en la sala de emergencia en los hospitales, saben que en ese periodo es cuando llegan la gente más frecuentemente con infarto, con accidentes cerebrovasculares o con un brote psicótico, y eso se debe a que en esas horas la respiración se profundiza. Así que sí, pruébenlo. Ahora pruébenlo usar una cinta microporosa de esas que se usan para hacer las vendas. La pueden pegar un par de veces sobre la ropa para sacarle el pegamento y se la ponen en la boca, y ahí se van a asegurar que no abren la boca durante la noche y se fijan cómo se despiertan al otro día. Hacen un experimento. Os he puesto un enlace de un ejemplo, ¿vale? No es que tengáis que comprar ese, en Amazon. Un alcance sobre... ¿Perdón? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, yo practico algo que se llama coherencia cardíaca, que es como también con la respiración. Bueno, y me ha dado súper buenos resultados, pero ha sido muy, muy bueno para mí. Y he estado practicando esto de ponerme la cinta en la boca. No sé si tiene que ver, pero mis sueños, recuerdo un montón mis sueños, cosa que antes no me pasaba. Ya llevo 10 días durmiendo así. Y también quería saber los efectos fisiológicos que produce, porque yo siento que pasan cosas, no sé cuáles pasan, no sé qué cosas pasarán, pero siento que sí, energéticamente es muy distinto, me despierto antes, eso. Entonces sí me hace súper sentido lo que ella dice, ¿no? Vale, pues le comento. So she's asking, she's been practicing something called cardiac coherence. I'm making a literal translation because I don't really know what it is. And so she's been... ¿Perdón? Es muy parecido a lo que dice, sí, coherencia cardíaca. Sí, so cardiac coherence, and she's been taping her mouth. She's felt the difference. For example, she feels like she has very clear dreams that she didn't have before. She's been practicing for 10 days. And she's also been feeling physiological effects from this practice. So she feels that there's a deep connection with the breathing and physiology, but it's related to this practice. So maybe you have a comment around that, because she didn't really make a question. Yeah, it was more like commenting on this. I'm not aware of the practice, but many people like you that are coming in contact first time with classical Buteyko method in these webinars, they call me afterwards and they say, okay, I taped my mouth and just following the basic rules, my life changed. I'm more calm, I have more energy in the morning. I mean, this is very, very important. It's the basic stuff. And you start from that, and if you want to go further and further, there's much more to learn. Vale, dice que no conoce exactamente esta práctica que has comentado de coherencia cardíaca, pero en cuanto al método Buteyko clásico que enseñamos nosotros, ella efectivamente ha tenido muchas personas que le han dicho que solamente con haberse tapado la boca y siguiendo unas normas básicas, ¿vale? En cuanto a lo que hemos comentado, la comida, el dormir, etcétera, que han notado mucha más calma y mucha más energía también por la mañana. Entonces, bueno, la respiración realmente es algo importantísimo.
Vale. Ok. Siguiente. Walter dice si el método tiene alguna contraindicación o efecto secundario. So Walter is asking if there is some adverse effect of the method or some situation in which it's not recommended to practice. Contraindicated, eh? Mhm. Contraindication. Side effects, yeah. This question is like asking if my blood pressure becomes normal. Is there any contraindication for that? Entonces esta pregunta es un poco como preguntar si que se normalice mi presión arterial va a tener algún efecto negativo. The only aim of this method is to bring things to normal. El único objetivo del método es llevar las cosas a la normalidad, Nothing more and nothing less. nada más y nada menos. During the process of going towards normal breathing, Durante el proceso de llevar la respiración hacia la normalidad, we ask the body to leave some heavy stuff go, to let some heavy stuff go, to let some toxins go. en ese proceso el cuerpo se va a empezar a liberarse de algunas cosas perjudiciales, de toxinas. Because what happens when we start practicing is that the first thing is that our immune system wakes up. Una de las primeras cosas que pasan cuando empezamos a practicar es que el sistema inmune se despierta, empieza a estar más activo. And its first action is to clean the body. Y lo primero que hace cuando le damos lugar es limpiar el cuerpo. This may mean to let go of our adipose tissue, our fat cells. O eso puede significar que va a eliminar tejido adiposo, la grasa. This may mean that mucus from old pneumonia or all the sinusitis come out. Esto también puede significar que va a empezar a salir moco viejo, de si tuvimos alguna infección en los pulmones o infecciones en los senos paranasales. Va a empezar a salir. This may Puede mean ser- that we will go to the toilet 4 times instead of 1 every 2 days. Puede significar que en vez de ir al baño una vez, vamos a ir 4 en el mismo día. This may mean that our mood is like we're very anxious or very angry or Esto very también sad. puede implicar que nuestro ánimo va a pasar a estar muy alterado o muy triste. But Professor Buteco said that we need to celebrate when something like this happens. Pero el profesor Buteco decía que teníamos que celebrar cuando una de estas reacciones se desataba. It's not a side effect, No es un efecto secundario. it's a side freedom. Es A side freedom. Freedom Es from un- toxins. liberarse de las toxinas, liberarse de los síntomas crónicos. We may experience those. It may be unpleasant. Puede ser muy desagradable esas reacciones, But it's only a phase towards health. pero solamente una fase en el proceso hacia la salud. The only way someone can harm themselves La única forma en la que alguien puede lastimarse a sí mismo is not to follow the rules of the practitioners. es al no seguir las indicaciones que damos. A simple example is to hold your nose. Un ejemplo simple es que cuando le decimos que en la pausa tiene que presionar la nariz, For as much as you can, and then start opening and breathing deeply. un ejemplo de no seguir las reglas de algo que puede ser peligroso es cuando termina la pausa empezar a respirar profundo o respirar por la boca. There are many details in the method. It's simple, but many details are there. El método es simple, pero hay muchos detalles. It's like learning the violin. Es como aprender a tocar el violín.
Sí. It's simple, you know, 4 chords and 4 fingers, 5. Es fácil, son 4 cuerdas, los dedos, But someone needs years to be good in playing the violin. pero se necesitan años de entrenamiento para ser bueno tocando el violín. And we always need the teacher for that. Y siempre necesitamos a alguien que nos enseñe, que nos entrene. So when this environment is set and exists, it's a good environment for Entonces, learning. cuando hay un buen ambiente para aprender, There is no chance of something bad will happen. entonces no hay posibilidad de que pase algo malo. And we're very lucky to meet this team Y tenemos mucha suerte de ser parte de este equipo because they're the best in the world. porque son los mejores del mundo. Muy bien. Bien. Vale, pues Alejandro pregunta si hay efecto con el método sobre la variabilidad de la frecuencia cardíaca. So Alejandro is an osteopath, Mhm. and he's asking if there is an effect with the heart rate variability with the method. Mhm. Every time we practice, the heart is rested. Cada vez que practicamos, el corazón descansa. Mm. So usually we observe pulse goes down Normalmente observamos cómo el pulso baja and oxygenation goes up. y la oxigenación sube. So it's a method that we treat cardiac ailments. Es un método con el que tratamos enfermedades cardiovasculares. Mhm. And because it makes heart healthier, Y como hace que el corazón esté más sano, it makes also the pulse be to be more flexible, to go easier up, easier down. hace que el pulso sea más flexible, que vaya más fácil hacia arriba y más fácil hacia abajo, According to the situation that is needed, according to the action of the person. de acuerdo con la situación y la necesidad de la acción de la persona en ese momento. Mhm. No sé si te responde a la pregunta, Alejandro. Pues igual te refieres al tema del the heart rate variability. Vale, ok, muy bien. Ok. So, vale, ¿alguna otra pregunta? No sé si igual Lorena, ¿no quieres preguntar algo sobre personas mayores o Walter sobre ansiedad o... Vale. Hola, ¿puedo hablar? Sí, Sí. sí. Sí, lo que me imagino por todo lo que van contando, que justamente debe subir la variabilidad de la frecuencia cardíaca porque relaja, o sea, genera un descanso en el corazón y debe generar una regulación del sistema nervioso autónomo. Sí. Eso me imagino. Por todos los síntomas también, como el insomnio. Sí. So this heart rate variability is a measure of the function of the autonomous nervous system. So he says that because this method is effective with anxiety and insomnia, he infers that the carbon dioxide has a good effect over the nervous system. Yes. It's a very potent sedative. Whoever practices feels much more calm and El much dióxido de more carbono. logic. Okay. El dióxido de carbono es un sedativo muy potente y también
regula la actividad de las neuronas, entonces el pensamiento se vuelve mucho más lógico y objetivo. Mhm. And the movement of the nervous, how do we say? Synapses or Yes, the thought and the activity of each nerve is much more regulated, much more smooth. And you feel it when you practice. You feel that your whole nervous system is much more calm, Ujú. and you become a little bit more clever, and not very easily excited as before. Y también regula la actividad de los nervios periféricos, y en general cuando uno hace la práctica se siente más calmado, te sentís como, digamos, más inteligente porque podés sostener un pensamiento más ordenado, más coherente, y además, what was the last thing? About the nervous system, you said? básicamente que tiene un efecto calmante, un efecto sedativo. Sí. Ujú. Yes. Ok, eso. O sea, la respuesta para ti, Alejandro, es efectivamente tiene un efecto sobre el heart rate variability, sobre la... No sé cómo se dice en español, lo has dicho tú en español, yo solo sé en inglés, pero sí, porque todos los parámetros a los que se refiere el heart rate variability los produce el buteyko. ¿Mm? Sí. Muy bien. Muy bien. ¿Alguna otra preguntita? ¿Nadie más? Bueno, les vamos a enviar información sobre el próximo curso. Damos uno por mes, el próximo va a ser el 20 o el 24 de enero, no me acuerdo. De lunes a viernes los damos. Les vamos a mandar las reglas generales escritas para que lo tengan. Y bueno, siéntanse libres de estar en contacto con nosotros por cualquier duda que tengan, o si quieren, incluso si quieren charlar mano a mano sobre sus síntomas y las perspectivas que ofrece el método, estamos disponibles para eso. El 24 de enero es el siguiente. Ok. Sí. Os puedo... Bueno, sí, pues sí, con el email recibiréis la información, ¿vale? Ujú. Y muy bien, pues tened en cuenta este método para vuestra salud y os esperamos. Cualquier pregunta que tengáis, nos preguntáis, ¿vale? Aunque no hayáis hecho el curso, aunque no hayáis apuntado, cualquier cosa estamos a vuestra disposición, ¿de acuerdo? Sí. Muy bien. Ok. Pues nada, muchas gracias y a respirar por la nariz, siempre. Sí. Thank Muchas you, gracias. Irini. Para siempre. Thank you, everybody. Gracias, Irini. Gracias. Thank you. Que Bye estén bye. bien. Chao, chao. Adiós a todos. Adiós.